esto que es el drama de la inflación en la Argentina. Sí, el drama de la inflación en la Argentina que se corrobora a partir de los datos que se dieron a conocer esta semana por parte del INDEC. Este es el dato crudo y duro, ahora nos vamos a poner a analizar adentro del índice para entender qué es lo que está pasando. Pero el dato duro es este. La inflación de junio fue 3,2%. Primera lectura que uno puede hacer es el proceso de desaceleración. ¿Continúa? Mirando los datos, sí, a ver, porque veníamos de aquella sorpresa del mes de marzo de 4,8%, un dato que había sorprendido a todos, altísimo, insostenible ese 4,8% en marzo. Después fuimos a un 4,1% en el mes de abril, fuimos a un 3,3% en mayo y ahora un poquitito menos, este 3,2% en el mes de junio. Ahora bien, si bien uno puede tomándose de esto hacer alguna lectura optimista del asunto, si le busca la vuelta, la realidad es que el dato es altísimo. Tener a esta altura 3,2% de inflación en la Argentina es un dato enorme y que se hace muy difícil de controlar, muy difícil de sostener. ¿Por qué? En un rato nos vamos a meter a analizar y a desglosar esto, pero ¿por qué? Porque el plan antiinflacionario está en marcha, ya está lanzado, ya hay un plan antiinflacionario que hace meses que viene gestándose, viene poniéndose en marcha, hay políticas económicas que ahora las vamos a repasar, ¿cuáles son? Que apuntan a tratar de contener los precios. Además, existe en la Argentina un nivel de actividad muy bajo, porque si bien nos estamos recomponiendo de los registros del año pasado, que fueron el fondo del fondo del fondo, de abajo, el precipicio, lo cierto es que todavía muchos sectores, algunos no, algunos ya están en registros algo por encima de la prepandemia, algo por encima del 2019, que también era un desastre, porque el 2019 fue la conclusión de la política económica de los 4 años del gobierno de Macri que generaron una destrucción del mercado interno. ¿Qué te voy a contar? ¿Perdiste poder adquisitivo del salario? ¿Tuviste que ajustarte, que cerrar el local o tuviste que minimizarte o ajustar costos por todos lados, reducirte a la mínima expresión? ¿Estabas esperando que alguien entre al local a comprar algo y no entraba nadie? Bueno, esos fueron los 4 años del gobierno de Macri. Los indicadores además son elocuentes. La actividad industrial en el mínimo de utilización de la capacidad instalada. En el caso de las pymes, una destrucción absoluta, caída tras caída de la industria pyme, de la actividad comercial. Bueno, ahora, a pesar de estar recuperando la actividad en relación al desastre de la pandemia y del año pasado, muchos sectores todavía están por debajo de aquellos registros del 2019. Entonces, si con estos tan bajos niveles de actividad, si con estos altos niveles de desempleo que tenemos en la Argentina en 2 dígitos, 10,4 es el último registro de desempleo en la Argentina, los grandes datos, lamentablemente altísimos registros de pobreza. Si frente a esa situación y con un plan antiinflacionario que ahora vamos a repasar un poco lanzado, seguimos teniendo registros de inflación de este nivel, ¿qué pasa? ¿Cómo se frena la inflación en Argentina? ¿Es imposible ya? ¿Nos tenemos que acostumbrar a convivir con un registro inflacionario del 50%? Porque hasta el 2015 convivimos con registros inflacionarios altos. En la comparación internacional, muy altos. Entre 20 y 25%. Años en los que los salarios le ganaban a la inflación. Entonces, ¿está bien? ¿Se puede convivir con una inflación del 20-25% durante mucho tiempo? No, tampoco. Ahora, los salarios le ganaban a la inflación. Ojo, hoy nos estamos acostumbrando, después de los 4 años del gobierno de Macri, que concluyeron en 2019 con una inflación del 54%, y lo que estamos viviendo ahora ya mismo voy a repasar los registros, pero estamos con datos de 50% de inflación anual, nos estamos acostumbrando a un nuevo registro de inflación en Argentina. En vez del 20-25% de aquel entonces, podríamos decir 45-50% de inflación anual. ¿Se puede convivir con ese nivel de inflación durante mucho tiempo? La verdad es que no. No se puede.
ni durante mucho ni durante poco tiempo, te diría. Es imposible. Esos niveles de inflación tienen que bajar rápidamente. Tiene que empezar a haber un proceso de convergencia a registros más bajos. Pensá que hoy ir al 25% de aquel periodo que te estoy comentando, pre-2015, parece una utopía. Parece una situación de felicidad inalcanzable. Intentar volver a un 25% de inflación. Esa es la locura que estamos viviendo en la Argentina. Lamentablemente, sobre todo en el tema alimentos, algo que está pegando mucho sobre sectores de muy bajos recursos. Arranquemos, si les parece, ya con los datos del editorial, con los datos de lo que conocimos esta semana para meternos y repasar lo que está pasando en la Argentina. Fíjate. Este es el dato mensual, que recién te lo mostrábamos grande en esa placa roja para tomar conciencia, 3,2%. Pero fíjate esto, el semestre, estamos hablando de esto del mes de junio, o sea, el primer semestre del año, acumuló una inflación de 25,3%. 25,3%. Esto es lo que recién comentábamos con Juan Cruz en el pase, del gran problema que existe para las paritarias y el gran problema que existe para tratar de recuperar poder adquisitivo en los salarios. La meta del 29 quedó en la historia. 25,3 tuviste en 6 meses. Muy probablemente, el mes que viene tengamos un 29% de inflación. Quizá un poquito menos. Pero la meta anual, muy probablemente, la hayas ya cumplido a lo largo de los primeros 7 meses del año. ¿Se sostiene eso? ¿Cómo haces? ¿Cómo cerrás paritarias para ganarle a una inflación que no sabés de cuánto va a ser? Este es el dato anual que comunicó el INDEC. Junio contra junio del año pasado, 50,2%. Arriba del 50% de inflación estamos hoy en la Argentina. Avancemos con los datos antes de hacer el análisis de lo que hay atrás de esto y por qué preocupa más todavía. Fíjate, el rubro que más creció este mes es comunicación. Comunicación donde tenés cable, donde tenés internet, donde tenés telefonía móvil, subió un 7%, ¿sí? Ahora me voy a detener en eso. Vestimenta y calzado subió un 3,5%, un rubro que viene subiendo muy fuerte el último tiempo, a pesar de que tiene los niveles de actividad y los niveles de ventas en el piso total. Transporte aumentó un 3,3%. Y en este caso, el rubro alimentos y bebidas, que siempre venía creciendo por encima del promedio, aumentó lo mismo que el promedio, que el nivel general. Un 3,2% de aumento para alimentos y bebidas. Pero mirá, pasemos a la siguiente y te muestro por qué es preocupante la situación ahora, y ahora vamos a hablar de para adelante. Los bienes estacionales subieron un 0,5. Estacionales son productos que en determinado momento del año suben, en otros bajan. Bueno, una variación baja, 0,5. Los regulados, y atenti con esto porque acá me voy a meter, ¿cuáles son los regulados? Las tarifas, todos aquellos sobre los cuales el gobierno tiene control directo. La tarifa de luz, la tarifa de gas y un montón de otras cuestiones sobre las cuales hay de manera directa control sobre eso. Bueno, en este caso subieron 3,2%, igual que el promedio, que el nivel general de precios. Donde la cosa está más complicada todavía es en la inflación que se denomina núcleo. ¿Qué es la inflación núcleo? Todos aquellos productos, bienes y servicios que están fuera de esta órbita de alcance directo del gobierno, como son las tarifas. Es decir, los precios de los alimentos, por más que haya programas, precios cuidados, tope, máximo, lo que quieras, los precios de los alimentos, los precios de la vestimenta, los precios de, bueno, todo aquello cuyo valor se forma en el mercado. Oferta, demanda, formadores de precios, consumidores, productores, y ahí se va dando la cosa. Bueno, esto que está fuera del alcance directo del gobierno subió bastante más, 3,6% en un mes. Es mucho. Pero mirá, pasemos a la otra para entender un poco qué es lo que puede pasar de acá en adelante. Este mes de julio, hablando de los regulados, vos tenés que ya hubo una autorización de parte del ente regulador, en este caso de las comunicaciones, sobre internet, telefonía y cable
para un aumento del 5% que comenzó a regir desde el 1 de julio. Es decir, en este indicador que mostró el 7% de aumento en junio en comunicaciones, esto todavía no estaba. 5% desde julio. Y, por ejemplo, la medicina prepaga, donde hay un gran debate acerca de la unificación del sistema sanitario, etcétera, del sistema de medicina, la medicina prepaga piden un 8% de aumento. Esto no está ni confirmado ni nada, pero piden un 8% de aumento en una situación complicada como la que estamos atravesando. Entonces digo, cuidado, porque julio puede presentar también un registro importante de inflación. Mira cuando tomamos las variaciones anualizadas, junio contra junio del año anterior. Alimentos y bebidas, 53,2%. ¿Sí? Por arriba del promedio, que era 50,2%, 53,2%. Vestimenta y calzado, 65%. Te dije que a pesar de tener bajo nivel de actividad viene subiendo muy fuerte. Parece que quieren recuperar algo de rentabilidad por precio. 65%. Salud, en un momento tan complicado como este, donde piden un aumento, como te acabo de contar, 52%. Y transporte, 62,2%. Vos fijate que estamos hablando de alimentos, bueno, vestimenta, salud, transporte, son todos bienes esenciales, sobre todo en situaciones como esta, de pandemia, la comunicación, la conectividad, el transporte, bueno, ni que hablar la salud, todo con estos aumentos por arriba del promedio. Y esta situación es preocupante, ¿por qué? Como te decía recién, porque desde el gobierno hay un conjunto de políticas antiinflacionarias ya lanzado. A ver, breve repaso. Tenemos los programas, precios máximos, precios cuidados, tope de precios, todos esos programas, el conjunto más acotado de precios de referencia, todo eso está lanzado y está funcionando. Tenemos tarifas a las cuales se le ha permitido un aumento muy menor, muy por debajo de lo que se pretendía, 5-7%, y sobre las cuales no va a haber más aumento a lo largo del año. Combustibles, donde también el gobierno anunció que no va a haber, después de los que ya hubo, más aumentos a lo largo del año. ¿Sí? Tenemos una política fiscal que vuelva a recuperar el nivel de equilibrio fiscal. Tenemos menos emisión monetaria. Tenemos el tipo de cambio regulado, controlado. Bueno, con todo eso sobre la mesa, sigue la inflación creciendo en la Argentina. Y este dato, para cerrar, es un dato sobre el cual me quiero parar porque te mostrábamos el sub y baja, precios, salarios. Si vos tomás el índice de salarios del INDEC, para tomar el oficial y no meternos con otras cosas, el INDEC marca que en abril anual los salarios subieron 36,7%. La inflación hasta abril estaba en torno a lo que está ahora, más cerca del 50%. Esto marca que todavía hay una pérdida importante del poder adquisitivo de los salarios. El gobierno quiere torcer esto, quiere darlo vuelta, pero se le está complicando. Ya mismo entonces me meto con el botón rojo que tenemos hoy. Mirá, botón rojo. ¡Apa! Mirá cómo suena esto. ¿Por qué voy al botón rojo? ¿Qué es esto del botón rojo de la economía? Para vincular con lo que te estoy contando, el tipo de cambio. Otra de las variables que el gobierno está controlando para ponerle un freno a los precios, un ancla a la suba de precios, es el tipo de cambio. ¿Pero qué tipo de cambio? El oficial. Sin embargo, poneme, ahí está, mirá, el dólar está al rojo vivo. ¿Qué va a pasar con el dólar blue? Se despertó hace un tiempo el dólar blue, el paralelo, el ilegal, ese que es difícil de controlar porque es un mercado que se mueve, como todo su nombre lo indica, en la ilegalidad. Es muy difícil de controlar por parte del gobierno. Y ese dólar se levantó y sobre eso hay especulaciones. Y empezó a subir, a subir, a subir. Y ya tenemos registros de cerca de 178. Empieza a acercarse a los 180 pesos. Lentamente el dólar blue, y esto en un rato tengo preparado un gráfico, me voy a meter y te voy a contar en detalle por qué hay que prestarle atención, por qué puede jugar e impactar sobre los precios y por qué también es una herramienta de manipulación de algunos sectores económicos y políticos de la oposición para generar cierta desestabilización de cara al proceso eleccionario